Bien, lactante varón de 10 meses de edad que al examen rutinario de salud se le descubre una masa en el flanco izquierdo que es dura y que sobrepasa la línea media. En la ecografía abdominal dicha masa se corresponde con un tumor sólido localizado en la glándula suprarrenal izquierda. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? La edad inferior al año empeora el pronóstico. Si presentara metástasis hepáticas estaría contraindicada el tratamiento quirúrgico. Se debe realizar un aspirado de médula ósea como parte del estudio de extensión. El tumor que presenta es más frecuente en pacientes con hemihipertrofia. El empleo de la gammagrafía con metayodo-benzilguanidina ha sido abandonado por técnicas más específicas. Entonces, primero lleguemos al diagnóstico. Es un niño de 10 meses que tiene una masa en el flanco izquierdo y que sobrepasa la línea media. Entonces, en la ecografía localizan la masa y está a nivel de la glándula suprarrenal. ¿Qué será? Entonces, ¿cuál es el primer tumor, el principal tumor sólido en el niño? ¿Cuál es? El neuroblastoma. Y en frecuencia, y el que sigue es el tumor de Wills. ¿Ya? Entonces, el neuroblastoma, como hemos mencionado, es un problema que se da a nivel de la cresta neural. Es el tumor extracraneal, no el principal tumor extracraneal, sólido, y la localización más frecuente es abdominal. Y dentro del abdomen, la localización más frecuente es la suprarrenal, ¿no? Van a tener localizaciones a nivel pulmonar, a nivel del mediastino, a nivel de las fosas nasales, a nivel óseo y también a nivel de la médula ósea. Entonces, por eso la importancia en todo paciente con neuroblastoma hacer un aspirado de médula ósea, siempre, ¿ya? El tumor de Wills tiene metástasis a todo nivel. Entonces, es una enfermedad oncológica que puede metastasizar a todo nivel, a nivel óseo, pulmonar, del sistema nervioso central. Y obviamente mejora el pronóstico cuando la manifestación o cuando ustedes hacen diagnóstico en menores de un año. Entonces, en estadios 1 y en estadios 4S, el pronóstico es mucho mejor. Entonces, si presentara metástasis hepáticas, ¿estaría contraindicado el tratamiento quirúrgico? No. Igual ustedes realizan el tratamiento quirúrgico. El tratamiento es quirúrgico en neuroblastoma y en el tumor de Wills. ¿Debe realizarse un aspirado de médula ósea como parte del estudio? Sí. El tumor que presenta es más frecuente en pacientes, el tumor que presenta es más frecuente en pacientes con hemihipertrofia. No. La hemihipertrofia y la aniridia, recuerdan ustedes, está asociado al tumor de Wills o al nefroblastoma. Entonces recuerden siempre, tumor de Wills está asociado a hemihipertrofia y aniridia, la ausencia del iris y el engrosamiento del hemicuerpo. Entonces está relacionado a tumor de Wills. Si ustedes ven un niño con engrosamiento de cuerpo, sea del brazo, del muslo, siempre descarten tumor de Wills, piden una ecografía y más o refuerzan el diagnóstico si esta tiene aniridia. ¿El empleo de la gammagrafía con metayodo-benzilguanidina ha sido abandonado por técnicas más específicas? No, se sigue utilizando. Y otra forma de hacer diagnóstico de tumor del neuroblastoma es determinando las catecolaminas urinarias, ¿sí? Es una forma de hacer screening, ¿no?, en los niños o en zonas endémicas o de mayor incidencia, para tumoraciones como el neuroblastoma es determinar las catecolaminas urinarias. La respuesta será la C. Niño de 7 meses deshidratado con vómitos, diarrea y fiebre. Nos ha llegado la siguiente analítica: una hemoglobina de 11.6, hematocrito de 39, leucocitos de 14.900, neutrófilos 63, linfocitos 30%, plaquetas 322.000, una osmolaridad de 295, sodio 137, potasio 5.6, ¿no?, calcio iónico 1.2, una gasometría con pH 7.2, PCO2 25, bicarbonato en 11 y un exceso de base menos 19, lactato 5.3 y creatinina en 4.2. Frente a que están niños de 7 meses con deshidratación leve, moderada o severa. Probablemente sea severa. Si tienen ustedes un niño con creatinina 4.2 que está con insuficiencia renal, está con una ira prerrenal por deshidratación. Además tienen alteraciones metabólicas, está con una acidosis metabólica con un exceso de base menos 19. Tienen manifestación de insuficiencia renal con una hipercalemia 5.6, ¿no? Pero se mantiene
o la osmolaridad está en 295. Entonces estarán frente a una deshidratación, la osmolaridad normal de, ¿cuánto es? 285 a 295 o 300. Entonces están con una osmolaridad normal, ¿sí? Pero están con una deshidratación metabólica o mixta, respiratoria. ¿Cómo es? Se rápidamente tienen que definir. Entonces, la acidosis lo va a determinar el bicarbonato o el PCO2. Entonces, si va hacia abajo es acidosis, si está hacia arriba es alcalosis. Entonces, ¿qué van a determinar o qué van a observar? El bicarbonato y el PCO2. Un PCO2 alto produce acidosis, un PCO2 bajo produce alcalosis. Bicarbonato alto produce alcalosis, bicarbonato bajo produce acidosis. Entonces rápidamente se dirigen al bicarbonato y al PCO2, es lo que va a determinar y les va a dar el diagnóstico. PCO2 de 25 es alto o bajo. Bajo, por lo tanto esto no produce acidosis, debería producir alcalosis, ¿no? Bicarbonato en 11 es alto o bajo. Bajo, por lo tanto produce acidosis, ¿ya? Entonces, ¿qué van a tener? ¿Una deshidratación isotónica con acidosis mixta? No, no hay acidosis mixta. Para que haya acidosis mixta, el PCO2 tendría que estar alto, por encima de 50. Deshidratación hipotónica con acidosis metabólica no es hipotónica, es isotónica. Para ser hipotónica, la osmolaridad tendría que estar por debajo de 285. Deshidratación isotónica, que es normal, con acidosis metabólica, sí. Deshidratación hipertónica no es hipertónica. Con acidosis metabólica, no. Deshidratación isotónica con acidosis respiratoria, no. La respuesta sería la C. ¿Se entendió esa parte? No. Para que ustedes puedan entender el estado ácido-base, tienen que saber el pH normal. pH normal es de 7.3 a 7.4. Hacia abajo es acidosis y hacia arriba es alcalosis. ¿Qué determina la acidosis y la alcalosis? El PCO2 y el bicarbonato. PCO2 alto produce acidosis. PCO2 bajo produce alcalosis. Bicarbonato alto produce alcalosis y bicarbonato bajo acidosis. Lo único que tienen que hacer es fijarse. Hacen rápidamente su cuadrito y se fijan. Entonces, el bicarbonato bajo produce alcalosis. Por lo tanto, no es nada lo que tiene, porque tengo un PCO2 bajo produce alcalosis. Y el bicarbonato bajo produce acidosis. Por lo tanto, tengo una acidosis. Con pH de 7.2 es acidosis. ¿Pero acidosis qué tipo? Metabólica. ¿Sí? Todo lo que sigue acerca del síndrome nefrótico en el niño es cierto, excepto colesterol, eso ya vimos, ¿no? Sí. Absorción reducida por el sodio. La respuesta. En relación con la fístula traqueosofágica congénita, refiere a cuál de las complicaciones siguientes al tratamiento quirúrgico es la más frecuente. Al tratamiento quirúrgico: fístula anastomótica, estenosis esofágica, fístula traqueosofágica recidivante, reflujo gastroesofágico y traqueomalacia. La respuesta es: las complicaciones más frecuentes al tratamiento quirúrgico es el reflujo gastroesofágico, ¿sí? Una niña de 2 años se ha encontrado bien hasta hace aproximadamente 12 horas. Esto ya vimos, ¿sí? Empezó con un cuadro de letargia, vómitos, episodios de llanto intermitente con un estado de dolor visible. Ya vimos esto, ¿no? Sí, es imaginación. Todas las siguientes son causa de retraso de la alimentación. Todas las siguientes son causa de retraso en la eliminación del meconio, excepto fibrosis quística, drogadicción materna, síndrome de colon izquierdo pequeño, aganglionosis rectal, hipotiroidismo congénito. Todas las siguientes son causa de retraso de eliminación de meconio. Sospechamos en fibrosis quística cuando no hay eliminación de meconio, cuando el meconio es espeso, ¿sí? Drogadicción materna, la cocaína y otras drogas producen también retraso en la eliminación. Síndrome de colon izquierdo pequeño, también. Aganglionosis rectal, la enfermedad de Hirschsprung se manifiesta con ausencia de eliminación de meconio. Ustedes sospechan enfermedad de Hirschsprung cuando hay antecedentes de ausencia de meconio en las primeras 48 horas. ¿Hipotiroidismo congénito? ¿Sí? No. El hipotiroidismo se puede manifestar después de 2 o 3 meses, no inmediatamente. Entonces no hay una relación con la eliminación de meconio e hipotiroidismo, ¿sí? Pero sí recuerden que el hipotiroidismo es causa de estreñimiento orgánico,
principal causa, una de las causas, no la principal, una de las causas de estreñimiento orgánico en el niño es hipotiroidismo congénito. En el diagnóstico de laboratorio de intolerancia, mala absorción de lactosa, todas las pruebas son útiles excepto determinación de cuerpos reductores en heces, análisis de hidrógeno en el aire expirado, test de la ureasa en la biopsia intestinal, determinación de pH fecal, determinación de ácido láctico en las heces. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos sospecha de intolerancia a la lactosa? Solicitamos un copro funcional y determinamos si hay sustancias reductoras. Si es positivo, reforzamos el diagnóstico. Otra forma de hacer es analizando los hidrógenos en aire expirado. Ustedes ni piden al niño que expire y van a ver los niveles de hidrogeniones. Si es elevado, sospechan o refuerzan el diagnóstico de intolerancia a la lactosa. Test de ureasa en la biopsia intestinal. No, ¿propio de qué es? Helicobacter pylori. Determinación de pH fecal, sí, hemos mencionado que se acidifica, va a disminuir o disminuye el pH en las heces, ¿no? Determinación de ácido láctico en las heces también. Y esta disminución del pH o la presencia de ácido láctico es responsable de producir lesiones en la piel, dermatitis por intolerancia a la lactosa, ¿no? Una niña, perdón, vamos a respuesta a la C. Niña de 6 años, diagnosticada de coartación de aorta, esa ya vimos. Ya vimos, síndrome de Turner y cariotipo. Todas las siguientes son causas de retraso en la eliminación de meconio, excepto, que también vimos, hipotiroidismo congénito. En un niño con aspiración de cuerpo extraño, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a los hallazgos de una radiografía de tórax? Puede apreciarse una consolidación pulmonar, puede observarse hiperinsuflación pulmonar en el lado afectado. La radiografía de tórax en inspiración puede ser normal. El diagnóstico se facilita porque el 60-70% de los cuerpos extraños son radiopacos. En niños menores de 3 años con neumonía hay que considerar un posible cuerpo extraño en el lado bronquial. La respuesta: cuerpo extraño, ¿se puede apreciar como una consolidación pulmonar? Sí. Se obstruye la totalidad de la vía respiratoria y ustedes van a tener como una consolidación. Puede observarse como una hiperinsuflación del lado afectado también. Hemos mencionado que puede ser un efecto de válvula, no obstruye, la mayoría de las veces no obstruye en su totalidad la vía respiratoria o el bronquio afectado. Ingresa aire pero no sale. Entonces es parecido a lo que sucede en una atelectasia, ingresa aire pero no sale. Y se va a manifestar con hiperinsuflación. La radiografía de tórax en inspiración puede ser normal, también pueden ver una radiografía normal. Una radiografía se facilita, el diagnóstico se facilita porque el 60-70% de los cuerpos extraños son radiopacos, no. La mayoría de las veces es plástico o la ingesta de objetos o que llegan a la vía aérea generalmente son de plástico y los plásticos no se ven en la radiografía, no son radiopacos, es difícil hacer diagnóstico o determinar el objeto en la vía aérea. En los niños menores de 3 años, como diagnóstico diferencial a neumonía, ¿deben pensar en cuerpo extraño? Sí. Todo distrés respiratorio agudo debe hacerles pensar en cuerpo extraño. Diagnóstico, o respuesta, perdón, D. Lactante de 5 meses que presenta desde hace 3 días o desde hace 3 días antes fiebre, rinorrea acuosa y estornudos, comenzando el día de la consulta con tos y dificultad respiratoria. En la exploración presenta taquipnea, tiraje subcostal, alargamiento de la respiración y crepitantes y sibilantes diseminados. Diagnóstico: lactante de 5 meses, que empieza con cuadro respiratorio alto y luego presenta dificultad respiratoria y que tiene sibilantes y crepitantes. Esos sibilantes y crepitantes es manifestación de broncoespasmo y será una bronquiolitis. ¿Sí? Actualmente la indicación más habitual y fundamentada de la ribavirina es hepatitis crónica B, herpes genital, infección por virus sincitial respiratorio en niños pequeños y administrada en aerosol, infección avanzada por HIV, encefalitis por citomegalovirus. ¿En quiénes indicamos la ribavirina? Entonces hemos mencionado una forma de manejar el respiratorio sincitiales con ribavirina en aerosol. No es de rutina porque es bien caro. Entonces no podemos darnos el lujo de manejar a todos los niños con bronquiolitis con ribavirina. Es bastante caro el medicamento y se utiliza en aerosol. La respuesta es la
C. Lactante de 5 meses que es traído a la consulta por presentar desde 3 días antes, ¿es la misma? No. Fiebre, rinorrea acuosa y estornudos comenzando el día de la consulta con tos, dificultad respiratoria. La exploración presenta taquimia, tiraje subcostal, alargamiento de la expiración, crepitantes y sibilantes. Diagnóstico es bronquiolitis. ¿Qué prueba de las siguientes hay que solicitar para determinar la etiología? ¿Un hemograma? No. Radiografía de tórax, la radiografía es bastante inespecífica, no es una forma de hacer diagnóstico. Electrolitos en sudor, ¿para qué ser electrolitos en sudor? ¿Para el diagnóstico de qué enfermedad? Fibrosis quística, FQ. Cultivo de aspirado traqueal. Búsqueda de virus respiratorio sincitial en exudado nasofaringeo. Sí. Entonces, el IFI viral o la inmunofluorescencia indirecta es el examen de elección para determinar no solo respiratorio sincitial, sino también los otros virus como adenovirus, influenza o parainfluenza. Un IFI viral. En la fibrosis quística del páncreas, la mucoviscidosis, la causa más frecuente de muerte se debe a complicaciones originadas por la existencia de pancreatitis aguda, bronquiectasias, obstrucción intestinal, alteraciones hidroelectrolíticas o perforaciones intestinales. Entonces, ¿cuál es la complicación más frecuente en los pacientes con FQ? Principal causa de problema respiratorio crónico en la infancia es FQ, ¿no? Entonces, la manifestación frecuente del chiquitín con FQ será problemas respiratorios crónicos a repetición. Entonces, el germen que está relacionado con este es la pseudomonas. Y la manifestación de este proceso inflamatorio frecuente produce fibrosis permanente. Y la fibrosis se manifiesta como bronquiectasis. ¿Ya? Van a ser bronquiolitis obliterante y luego la bronquiolitis obliterante terminan en bronquiectasis y es la principal causa de muerte en los niños con FQ. La mayoría de los casos pediátricos de epiglotitis están producidos por rinovirus, moraxella, estreptococo neumonía, el virus respiratorio sincitial, hemófilos influenza. ¿Cuál es el germen responsable de la epiglotitis? ¿Recuerdan? Hemófilos influenza. Es muy poco encontrar epiglotitis, por lo menos ahora. Eso por las campañas de vacunación. Entonces, antes por lo menos era más frecuente. La epiglotitis es una emergencia que ustedes deben manejar o identificar rápidamente. La manifestación de un niño que previamente está sano, que tiene fiebre alta y dificultad respiratoria. Y la dificultad respiratoria se manifiesta también con excesiva salivación. Entonces, se cierra la epiglotis, no hay pasaje de la saliva. Entonces, es bien difícil el pasaje o la deglución de la saliva y la manifestación es bastante saliva. El niño empieza a salivar en forma excesiva. Es una forma de ese diagnóstico. Y la medida rápida debe ser intubar al paciente. No pueden esperar ustedes, no puede ser diagnóstico observando será una epiglotitis o no, una traqueitis o no, o sea, rápidamente, una epiglotitis o no, y rápidamente intuban al paciente e inician tratamiento antibiótico. ¿Ya? Y el responsable de la epiglotitis será Haemophilus influenza. ¿Cuál es el germen causal más frecuente de neumonía en paciente con fibrosis quística? Hemos mencionado que es el Pseudomonas. Y le sigue en frecuencia Staphylo. ¿Ya? Pero Pseudomonas es el más frecuente. La afección cardiovascular que se ve con más frecuencia en la fibrosis quística de páncreas será la afección cardiovascular. Entonces, recuerden siempre, todo problema pulmonar crónico termina con cor pulmonar. Todo problema pulmonar crónico tiene compromiso del lado derecho del corazón y termina con cor pulmonar. Varón de 3 años de edad que encontrándose previamente bien comienza de forma brusca con fiebre, dolor de garganta, estridor, disnea, acúmulo de secreciones orales y emisión de saliva por la boca. ¿Cuál es el diagnóstico? Tienen ustedes un niño de 3 años que encontrándose previamente bien comienza en forma brusca con fiebre, dolor de garganta, estridor, disnea, acúmulo de secreciones y emisión de saliva por la boca. Diagnóstico, epiglotitis, ¿no? Y es un hermano, y tiene un hermano de 2 años que tiene 72 horas ingresado por meningitis bacteriana. ¿Cuál es el germen asociado? Haemophilus influenza. El primogénito de una pareja sufre en el periodo natal iliomeconial. ¿Cuál es el método diagnóstico principal que llevaría a cabo para establecer el diagnóstico en la enfermedad subyacente más probable? Test de tripsinógeno inmunoreactivo, test de meconio, estudio molecular genético directo, test de cloro en sudor,
estudio genético de vínculo o cercanía. Entonces, si ustedes tienen un niño, y hemos mencionado, con hilio meconial o antecedentes de hilio meconial en la etapa neonatal, vamos a sospechar en qué? En fibrosis quística. Ausencia de meconio, o sea que no hace deposiciones en las primeras 24 o 48 horas, van a relacionar a enfermedad de Hirschsprung. El antecedente de hilio meconial, meconio espeso, se relaciona con FQ, fibrosis quística. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos en la etapa neonatal? A todos los niños ahora hacemos un screening metabólico, que es el tamizaje neonatal. Y dentro de ellos está determinar el tripsinógeno inmunoreactivo, para determinar si FQ. Pero para hacer diagnóstico de FQ, debo hacer el test de sudor. ¿Sí? Entonces, la presencia de cloro por encima de 60 miliequivalentes ya hace diagnóstico de fibrosis quística. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Test de sudor si sospechamos en fibrosis quística. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la nasofaringitis aguda? Pregunta de examen siempre, ¿no? La otitis media. Entonces, siempre, ¿no? Entonces, observen el oído siempre en los chiquititos y los más aún los lactantes pequeños, ellos no van a manifestar otalgia, ¿no? Solo irritabilidad, siempre revisen el oído. La otitis media aguda. No se ha relacionado etiológicamente con la bronquiolitis, virus respiratorio sincitial, virus para influenza, adenovirus, micoplasma y bacterias gram negativas. ¿Qué germen no está relacionado con la bronquiolitis? A ver, todos. ¿Qué germen no está relacionado con la bronquiolitis? ¿El virus respiratorio sincitial está relacionado con la bronquiolitis? Sí, es el germen, ¿no?, más importante en la bronquiolitis. Influenza y parainfluenza también, ¿no? Micoplasma también. Hemos mencionado que los gérmenes atípicos también son responsables de la bronquiolitis. Entonces, el adenovirus también, influenza, parainfluenza, adenovirus y los gérmenes atípicos como el micoplasma o clamidia, ¿no? Bacterias gram negativas, no. ¿Ya? Entonces, los que no están relacionados son las bacterias gram negativas. En relación a la bronquiolitis aguda, la respuesta incorrecta es: ¿hay atrapamiento aéreo en la radiografía de tórax? Sí. ¿Está producida por el virus respiratorio sincitial? ¿Hay afectación bronquiolar difusa? ¿Hay un defecto de ventilación pulmonar? ¿La humedad es la medida terapéutica primordial? Entonces, repetimos, ¿hay atrapamiento aéreo en la radiografía? Sí, ¿no? La manifestación es la hiperinsuflación, entra aire pero no sale. ¿Está producida por el virus respiratorio sincitial con mayor frecuencia? Sí. ¿Hay afectación bronquiolar difusa? Sí, pues de ahí viene su nombre, de la bronquiolitis, es a nivel de los bronquiolos. ¿Hay un defecto de ventilación pulmonar? Sí. Entonces, si ustedes se obstruye la parte distal de los bronquiolos, no entra aire. Entonces van a tener ustedes un tipo de insuficiencia ventilatoria, insuficiencia tipo ventilatoria. ¿La humedad es la medida terapéutica primordial? No. ¿En quién se usa humedad como principal medida? O como no principal, pero una forma de ayudar en el manejo del CRUB. El CRUB, ¿no? Los pacientes con CRUB, una laringotraqueitis, la humedad es una de las formas de manejar, aparte de lo que ustedes ya conocen, dar oxígeno, ¿no?, nebulizar con adrenalina, pueden o no usar, se puede usar un antiinflamatorio como la dexametasona. Entonces la respuesta falsa será la E. ¿Sí? ¿Todos? Un lactante de 2 meses presenta desde hace una semana vómitos mucosos y crisis de tos con cianosis facial de 5 a 6 veces al día. Auscultación cardiopulmonar normal. Señal de diagnóstico más probable entre los propuestos: rinofaringitis, bronquiolitis, epiglotitis, tosferina, bronconeumonía. Respuesta: ¿da? ¿Sí? ¿Todos? Entonces, de acuerdo a la manifestación de la tos ferino, el coqueluche o pertussis, ¿no?, es un cuadro respiratorio alto, tiene sus 3 etapas, ¿no? Una fase prodrómica, que es la manifestación respiratoria alta, rinorrea, estornudos, fiebre. Luego viene la fase de paroxismos, que es la tos en accesos, o paroxística, que es tos, que puede durar semanas, incluso hasta meses. Y luego la fase de convalescencia, donde hay remisión de los síntomas, ¿no? Entonces, ¿quién produce coqueluche? La bordetela pertussis,
¿no? Entonces una forma de hacer diagnóstico es tomando una muestra con hisopo de dracón a nivel de la orofaringe y hacer diagnóstico. El tratamiento de elección va a ser macrólidos, ¿no? Entonces pueden usar eritromicina, citromicina, claritromicina, que es el tratamiento. Y una forma también de repente ayudarnos en el diagnóstico es con un hemograma donde ustedes van a encontrar leucocitosis con linfocitosis, ¿no? Una leucocitosis marcada con linfocitosis. Entonces la tosferina. La manifestación es bastante inespecífica cuanto más pequeñito es, ¿no? La tosferina no da inmunidad, eso recuerden, ¿no? O sea, no hay inmunidad de mamá hacia el ven, no es como el sarampión o la rubiola. A pesar de tener vacunaciones y de las vacunaciones en los 2, 4, 6 meses, la inmunidad solo dura entre 5 a 10 años. Entonces, una mamá gestante ya no tiene inmunidad, no hay inmunidad que le pase y el riesgo de infección por tosferina se da desde la etapa neonatal. Algunos de los signos radiográficos sugieren la etiología de neumonía en el niño. Señale la correlación menos probable entre la etiología y la radiología. La menos probable. Neumococo, ¿les dará una neumonía segmentaria lobar? Sí, generalmente, ¿no? Eso es bien típico, ¿no? O sea, el neumococo le da una neumonía focal o segmentaria y muchas veces una neumonía redonda. Estafilococo, neumonía con abscesos con participación pleural. Sí, entonces las complicaciones o las neumonías complicadas generalmente son por estafilococo. Hay compromiso no solo pulmonar, sino también extrapulmonar, en este caso la pleura, y van a tener abscesos bien difusos y que pueden de alguna manera hacernos pensar incluso en deficiencias como el hiper IgE, que tienen la misma manifestación, zonas bulosas y con abscesos. Mycoplasma pneumoniae. Las neumonías por gérmenes atípicos tienen manifestación intersticial, es una forma de hacer diagnóstico, ¿no? Neumonías bacterianas es más una neumonía parenquimal, ¿no? O alveolar, y las neumonías virales o por germen atípico es una neumonía intersticial, ¿ya? Klebsiella, neumonía de abombamiento de cisuras y cavitación parenquimatosa pulmonar, también. Virus respiratorio sincitial, de dar una bronconeumonía con neumatoceles, no, hemos mencionado que los virus producen una neumonía tipo o una manifestación tipo intersticial, ¿no? Radiológicamente van a ver una manifestación intersticial con reforzamiento. El método de más valor para diagnosticar el reflujo gastroesofágico en el lactante es exploración radiológica, medición del pH en el esófago, manometría esofágica, esofagoscopía, estudio con isótopos radioactivos. Entonces, el reflujo es frecuente hasta los 3 o 4 meses, es fisiológico. Y hablamos de enfermedad por reflujo cuando la manifestación es característica como rechazo del alimento, la pobre ganancia satural, la manifestación típica que es el Sandifer, que es la hiperextensión del niño, ¿no? Y hay otras también manifestaciones de reflujo que puede ser problemas respiratorios frecuentes con broncoespasmo por microaspiración, va a haber anemia por esofagitis y pobre ganancia satural. Entonces, si tienen ustedes un niño con toda esta manifestación clínica, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacer diagnóstico. Entonces, para diagnosticar, el método de más valor para diagnosticar un reflujo será la pHimetría, el de más valor, pero no es el primer examen de elección. La pHimetría es un examen bien difícil de realizar. Es tener al niño 24 horas y determinar, ¿no?, el pH a nivel del esófago inferior. Ver lo que hace la pHimetría es determinar la severidad y cuantificar el número de veces o reflujo que tiene el niño, pero es bien difícil hacer. Para eso, de repente tienes que descartar todas las otras alternativas, ¿no? Como hacer de repente ecografías para determinar o tomar biopsias, pensar en una esofagitis, hacer un contrastado o estudio con isótopos para ver si hay o no reflujo, una gammagrafía. Entonces la pHimetría es de elección, es más sensible, pero no es de primera elección, ¿sí? Señale el comentario erróneo a propósito de la estenosis hipertrófica de píloro. Es más frecuente en los varones. Cursa con periodo de intervalo libre desde el nacimiento. Puede asociarse a ictericia por colemia indirecta. Suele cursar con acidosis metabólica. Suele cursar con gran avidez por el alimento. Cursa con acidosis metabólica.
No, es alcalosis metabólica por pérdida de hidrogeniones y asociado a hipocloremia, ¿sí? La manifestación clínica de la estenosis hipertrófica de píloro, perdón, las manifestaciones clínicas de las estenosis hipertróficas de píloro aparecen habitualmente a partir de los 10 a 15 días de vida. ¿Cuál es la más frecuente? Vómitos, ictericia, estreñimiento, diarrea, fiebre. Los vómitos, ¿no? ¿Va a haber ictericia? Sí, también hay ictericia. ¿Hay estreñimiento? ¿Habrá estreñimiento? A unos niños sí, porque no degluten y hay falta de deposiciones. Ya no es tanto un estreñimiento, pero no hay eliminación de heces. Diarrea, poco probable. Fiebre, poco probable. El vómito constituye uno de los síntomas más frecuentes en la infancia. En relación a este hecho, señale la respuesta errónea entre las siguientes. Prácticamente cualquier enfermedad digestiva y extradigestiva se puede acompañar de ese síntoma. Los vómitos de aparición brusca en la práctica diaria generalmente están en relación con la patología otorrinolaringia, ¿no? Y gastroenteritis. Los vómitos producidos por reflujo gastroesofágico se inician generalmente en el segundo mes de vida. En los casos de reflujo gastroesofágico, la mejoría puede tardar en presentarse hasta las 2 semanas después de iniciado el tratamiento C y D. Los vómitos, si ustedes recuerdan, se presenta en cualquier patología. Es una manifestación bien inespecífica, lo que sea. Tienen fiebre, vomitan. Problemas gastrointestinales, vomitan. Respiratorios, vomitan. Urinarios, el sistema nervioso central, para todo hay vómitos, ¿ya? Entonces, prácticamente cualquier enfermedad digestiva o extradigestiva se puede acompañar de ese síntoma, sí. Los vómitos de aparición brusca en la práctica diaria generalmente están relacionados a patologías respiratorias o otorrinolaringológicas y gastroentéricas, sí. Los vómitos producidos por reflujo gastroesofágico se inician generalmente en el segundo mes de vida. En los casos de reflujo gastroesofágico, la mejoría puede tardar en presentarse hasta las 2 semanas después de iniciado el tratamiento. Hemos mencionado que el reflujo es fisiológico hasta los 3 meses. Inmediatamente nace el bebé presenta reflujos, y algunos consideran como vómitos, pero no se presenta en el reflujo después del segundo mes. Mejoran con el tiempo, no es que se inicie después del segundo mes. Al segundo mes podría ya desaparecer, ¿ya? Y en el reflujo gastroesofágico los vómitos desaparecen después de haber iniciado el tratamiento, ¿no? Después de 2 semanas de haber iniciado el tratamiento, sí. Entonces ustedes dan más o menos ese chance o ese plazo para disminuir los síntomas de reflujo, ¿no? Después de haber iniciado el tratamiento, 2 semanas. Entonces la respuesta sería la C, ¿sí? ¿Todos? ¿Cuál de los siguientes tipos de atresia esofágica es la más frecuente? Entonces recuerden ustedes, tenemos 4 tipos de atresia más una fístula que es en H. La atresia tipo 1, que es atresia pura sin fístula. La atresia tipo 2, que es la atresia con fístula proximal. La tipo 3, que es atresia con fístula distal. La tipo 4, que es atresia con fístula proximal y distal. Y la tipo 5, que no hay atresia pero tiene fístula, que es la tipo H. ¿Cuál es la más frecuente entre esas 4? La tipo 3, ¿ya? La tipo 3, que es la atresia con fístula distal, ¿sí? Entonces, iba a depender, obviamente, el tratamiento del tipo de atresia. El tipo 1 y el tipo 2 son long gap. Long gap significa cabos separados, ¿ya? Están muy separados, están lejos los cabos. El tipo 3 y el tipo 4 tienen cabos casi pegados, son juntos, ya están casi juntitos, no están muy separados. En el tipo 1 y el tipo 2, si son long gap, entonces es difícil juntar, la anastomosis va a ser bien difícil. En ellos el tratamiento es una gastrostomía, lo que se hace es una gastrostomía y dejar que crezcan un poco los cabos, y para eso tienen que ir alargando. Una medida, una técnica es coger el cabo proximal y hacer una esofagostomía, llevar a la pared y periódicamente ir alargando, bajan un poco más y más o menos al año, ya con un esófago un poco más grande, hacer una anastomosis.
Cuando no es long gap, cuando los cabos están casi juntos, como el tipo 3, lo que se hace es cerrar la fístula y una anastomosis. ¿Ya? Entonces, la gastrostomía solo se realiza en los long gap, cuando los cabos están separados. Bien, entonces la respuesta sería, ¿cuál? ¿Cuál sería? Segmento superior del esófago cerrado y el inferior comunicado con la tráquea por una fístula, la C, ¿no? Tipo 3 es atresia y con comunicación en el cabo distal. Es esta, ¿no? Segmento superior de esófago cerrado y el inferior comunicado con la tráquea, la tipo 3, la C.